Informaciones que se dieron ayer en torno al Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país y que tienen que ver con el futuro que se está planteando para México. Recordar que existen ya estos foros donde se ha ido consultando también el sentir de mexicanas y mexicanos y que van a retomar o a enriquecer en su momento este Plan Nacional de Desarrollo, pero de entrada ya se presenta por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum ayer al mediodía, pues estos avances de lo que ya se tiene pues avanzado en torno a la visión de su administración o de su gobierno. Entre otras cosas, pues se marca un plan de unión hacia un futuro y sobre todo lo que ha destacado la presidenta Sheinbaum el día de ayer es un portafolio de inversiones nacionales y extranjeras de 277,000 millones de dólares en aproximadamente 2,000 proyectos de desarrollo. Además, ayer cuando presentó este Plan México, así también se le ha llamado, se dijo que se trata de una visión del presente y del futuro sobre el desarrollo nacional que está conformado de 13 metas cuyo objetivo es hacer a México un mejor país o más bien el mejor país del mundo, con lo cual se buscaría también disminuir la pobreza y la desigualdad y además se contempla este portafolio de inversiones, pues un anuncio importante, Aníbal, en el sentido de que estos 13 puntos nos dan una idea de qué se espera para México en los próximos años. Recordar que no es un plan para solo este sexenio, sino es mucho más a largo plazo y que esto estaría previendo de alguna manera que el pueblo siguiera dándole su confianza también a la cuarta transformación en los próximos sexenios. Así es parte de lo que se está haciendo para transformar el país, la vida pública, pero también la vida económica y la vida social. Esta presentación que se estaba anunciando desde hace varios meses en las conferencias matutinas de la doctora Claudia Sheinbaum, pues daban cuenta de que se estaba trabajando en un plan para llevar a cabo esto que se conoce académicamente y también en algunos otros espacios más allá de la academia como un programa de sustitución de importaciones. Y es importante dejar claro que este programa nada tiene que ver con lo que se hizo en su momento a mediados del siglo XX, prácticamente este patrón de acumulación de capital que se estableció por lo menos de la década de 1940 hasta 1968, algunos autores lo ponen incluso hasta 1970, tuvo distintas fallas y tuvo distintos aspectos que se criticaron en su momento, que se siguen criticando todavía, pero lo que se está planteando actualmente nada tiene que ver con este tipo de aspectos. Primero, no se está planteando una imposición de aranceles desmedidos, ni siquiera una cantidad de aranceles en ciertos sectores de la economía. Eso es parte de lo que se hizo en el programa de sustitución de importaciones en el siglo XX. No está planteado eso aquí. Dos, el tema de una economía cerrada tampoco se está planteando en este plan México. Lo que se está planteando es, tenemos una economía abierta, tenemos además distintos tratados de libre comercio con distintos países. El más relevante para México, desde luego, que es el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, Estados Unidos y Canadá, que se reformó, se planteó su actualización antes de que entrara la administración del expresidente Andrés Manuel, y en 2026 se va a volver a actualizar, o se va a volver a revisar todo lo que se tenga que revisar para actualizarlo en función del contexto internacional. Estos dos aspectos, por lo menos, son los que cambian la política que sí hubo en el siglo XX y que ahora no están. Esto lo digo porque ayer vi en redes sociales distintas opiniones de varios académicos, incluso algunos economistas, que intentaban hacer este parangón entre la sustitución de importaciones que hubo en el siglo XX y lo que se está planteando ahora. Esto que decía son dos aspectos por lo menos
que cambian mucho de lo que se hizo en aquella época, y también cambia mucho el contexto internacional, que este contexto internacional lo explicó el día de ayer el titular de la Secretaría de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Solamente para empezar a analizar un poco esta parte del contexto internacional, en 23 años la participación de China en las exportaciones mundiales aumentó 11.8%. En este mismo periodo que va del siglo XXI, el área del Tratado de Libre Comercio de América del Norte cayó de 19.8% a 13.8%. Estamos hablando de que hay una geopolítica de bloques en la parte de América del Norte. Eso se planteó desde la década de los 70 como una forma de digamos, paliar mucho de la acumulación de capital que estaba cayendo en aquel entonces. Se concreta hasta 1994 y eso ha continuado en la política estadounidense hasta la fecha. En el caso de China, pues desde luego que aprovechó esta parte que se conoce como la globalización, este proceso que hubo desde la década de los 80, pero que tuvo mucho más y adquirió mucho más forma a partir de la década de los 90. Este proceso, desde luego que lo aprovechó China, no solamente porque muchas empresas de distintas partes del mundo, particularmente de Estados Unidos y de Europa, se deslocalizaron, o sea, se fueron hacia el continente asiático y particularmente hacia China, y también por eso se explica por qué China pasó del 3.6% del PIB mundial al 17% en este mismo periodo que mencioné. Aumentó 14.2 puntos porcentuales y acapara un cuarto del comercio internacional. En contraste, Estados Unidos cayó del 30.3% del PIB mundial a el 26%. Entonces, de lo que se trata acá, y eso es parte también de una hipótesis que estableció el expresidente Andrés Manuel López Obrador en distintas ocasiones, es de no quedar en medio en esta disputa internacional por la hegemonía no solamente económica, sino también política y social entre Estados Unidos y China, y eso es parte de lo que está haciendo también este Plan México, Nancy. Importante también revisar digamos, estos aspectos, porque como bien decía Aníbal, no tiene nada que ver con lo que ya vimos en los 36 años de neoliberalismo, y eso tenemos que tenerlo claro para el propio análisis de lo que se está planteando. Hay 13 puntos muy relevantes que dio a conocer el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a recuperar parte de lo que dijo y regresamos para ver ya específicamente estos 13 puntos. Pasamos de un periodo en donde la globalización representaba que se produjera en cualquier lugar del mundo, no importaba, mientras fuera más barato para poderlo importar, a una visión distinta en el mundo hoy, donde hablamos más de mercados regionales, de producciones nacionales, de cadenas de valor y también de planes. Y el objetivo el día de hoy, que ya venimos trabajando, como bien lo dijo el secretario de Economía, es incorporarnos todos en esta visión de nuestro país, que sea parte cada uno de los mexicanos y mexicanas, por más diferencias que tengamos, en una visión de largo plazo de nuestro país. A eso es a lo que los estamos invitando. Evidentemente, el libre comercio, el comercio, la iniciativa privada son fundamentales, pero la idea es que entre todas y entre todos seamos parte de esta visión del México del presente y del México del futuro. Y por eso le llamamos Plan México, que en realidad es una visión del desarrollo de nuestro país, equitativo, sustentable, de industrialización, de crecimiento económico, sí, pero sobre todo de bienestar para nuestro pueblo y de beneficio para todas y para todos. Voy a pasar a presentar, le pusimos ahí primer borrador, porque va a estar a partir de hoy en un sitio de internet, que se incorporen todas las ideas y todos los grupos de trabajo y comisiones. Tenemos un muy buen equipo de trabajo, como pueden ver. Altagracia Gómez nos ha estado ayudando a coordinar un grupo de trabajo
y Francisco Cervantes, como presidente del Consejo Coordinador Empresarial, ha estado ayudándonos también con todo el sector empresarial a poder incorporar también su visión. Adelante. Adelante. Bueno, como ustedes saben, México, ayer lo dije en el Zócalo de la ciudad, cerramos el 2024 con buenos indicadores, unas reservas internacionales del Banco de México históricas, una reducción de la pobreza de 9.5 millones de personas, por lo menos hasta 2023, y sabemos que en el momento que se incorporen los datos del 2024 vamos a tener una reducción mayor, un nivel de desempleo bajo comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un salario mínimo que ha aumentado año con año y queremos que siga aumentando para mejorar la condición de vida de todas y todos los mexicanos, un salario promedio mensual del IMSS que es histórico, puestos de trabajo formales también histórico y una recaudación fiscal acumulada sin aumentar impuestos, que esto es importante, histórica también. Entre 2023 y 2024 la recaudación aumentó en términos reales 4.5%, por cobrar bien y por tener un manejo honesto de los recursos. Adelante. Pasamos en 2018 de ser la economía número 15 en el mundo a ser la economía número 12. Pues ahí esta primera declaración que dio la doctora Claudia Sheinbaum sobre el Plan México. Parte de las metas que se están planteando pues es estar en el top 10 de las economías. Hay que recordar que en los últimos 6 años México pasó del lugar 15 al lugar 12. También parte de las metas que se esperan ahora con este Plan México es elevar la proporción de inversión con respecto al PIB. Esto es importante porque en la época del neoliberalismo, este proceso histórico que fue desde 1982-83 hasta el 2018, parte de lo que dejó de hacer el Estado pues fue la inversión pública, la inversión sobre todo de capital para hacer no solamente programas sociales, sino también para hacer infraestructura, que es parte también de lo que vimos hace un momento en la conferencia matutina con lo que anunciaba Martí Batres. Pues bueno, ahora lo que se pretende es ampliar la inversión pública en distintos sectores que van a ser los más relevantes en esta tercera década del siglo XXI, lo que tiene que ver con energía, lo que tiene que ver con los semiconductores, que eso es algo que se está planteando incluso desde antes de que empezara la pandemia en 2020. Ese era un plan que ya tenía la administración Donald Trump y va a ser relevante porque ahora se va a retomar. Lo otro que también es importante tiene que ver con el sector salud y particularmente el sector farmacéutico y el de los insumos médicos, porque en eso también se está planteando que México tenga el 50% de la proveeduría y el consumo nacional que se ha hecho en México para distintos aspectos, no solamente lo que tiene que ver con la farmacéutica, sino también con el textil, con los calzados, con el mobiliario y con otro tipo de sectores. En cuanto al tema de la farmacéutica, ahí lo que se plantea es el impulso y el desarrollo completo de distintos procesos de fabricación farmacéutica. ¿Por qué es importante este tipo de aspectos? Cuando fue la pandemia, en el caso de Estados Unidos, había una alta dependencia de distintos insumos de médicos y también farmacéuticos que procedían de China. En este contexto que ya veíamos desde antes de la pandemia, esta guerra comercial que empezó Donald Trump con China, pues parte de lo que se intentó cambiar fue la proveeduría que tenían estos insumos médicos y se planteó desde entonces que México fuese uno de los que aumentara la producción no solamente de los insumos, sino también de la parte que tenía que ver con las farmacéuticas. Incluso también en 2024, el año pasado, la administración de Joe Biden impuso varios aranceles a distintos productos, entre ellos los insumos médicos que provenían de China. Entonces, de lo que estamos hablando acá
es de un proceso que más allá de las distintas administraciones en Estados Unidos, republicanas o demócratas, sí hay una serie de continuidades que van más allá de este tipo de aspectos políticos, que tocan intereses económicos, y por eso México también está aprovechando el panorama internacional, estos cambios que se están llevando a cabo en lo que en algún momento, decía hace rato, se llamó la globalización. Ahora está todo este proceso de relocalización industrial que desde luego va a demandar no solamente mano de obra, sino también insumos, materias primas y sobre todo infraestructura, que eso es parte de lo que se ha ido anunciando en las distintas conferencias de la doctora Claudia Sheinbaum. Nancy. Así es, y les decíamos que este plan tiene 12 puntos como estratégicos, pero al mismo tiempo como meta. Vamos a ver, el primero de ellos es pasar de la economía número 12 a la 10ª en el mundo. El segundo, elevar la proporción de inversión respecto al PIB arriba del 25%. Tercero, generar 1.5 millones de empleos más. Cuarto, 50% de la proveeduría, que es lo que nos decía Aníbal, y el consumo nacional serán hechos en México en los sectores textil, calzado, mobiliario y juguetes. Este es el punto más importante porque, bueno, no, todos los puntos son importantes, pero más importante en torno a la relación con Asia, justamente porque Asia está controlando ya estos sectores. Recordar que hace poco, pues justamente estos aranceles que se ponían a lo textil, pues iban prácticamente destinados al mercado asiático. Y también recordar que hay muchas denuncias, sobre todo estas regiones como León, Guanajuato, históricamente dedicadas a la producción de calzado, que pues han denunciado la entrada de calzado chino o calzado asiático de muy mala calidad, pero a muy bajo costo, que genera este tipo de competencias desleales. Y lo mismo en el caso de los juguetes. El punto número 5, aumentar en 15% el contenido nacional. El punto sexto, el 50% de las compras públicas serán de producción nacional. Esto también es muy importante porque reactiva la economía mexicana, el mercado interno, y también aquí es donde vienen los puestos de trabajo. Aquí es donde se empieza a plantear este asunto. Además, en el punto 7, lo que nos da un poco de soberanía o mucha soberanía en términos sanitarios es que las vacunas deben de hacerse en México. Recordar que en el caso de la pandemia de COVID-19, pues tenemos ahí la vacuna patria, de la que ya no se ha dado mayor información, pero que en otros momentos esto también quedó relegado a la industria, a la globalización, a esta idea de que pues si lo hacen otros países, qué bueno, mejor salgamos a comprarlo a esos otros países y no desarrollemos nosotros esa tecnología, ni tampoco tengamos esa infraestructura que supuestamente le cuesta mucho al Estado mexicano. Lo que nos enseña la pandemia de COVID-19 es justamente que las vacunas se quedaron primero en esos lugares donde fueron desarrolladas y después salieron al mundo. Fracasó el esfuerzo de la Organización Mundial de la Salud para garantizar que los países en desarrollo pues tuvieran acceso a estas vacunas, y todo eso nos enseña que parte también de garantizar el derecho humano a la salud pues viene con tener soberanía en la parte no solo de medicina, sino también y sobre todo de las vacunas. El punto número 8, de 2.6 a 1 año, reducir los trámites para la inversión en México, es decir, ya no tener tanta burocracia. Antes se gastaban más de 2 años y medio en todas estas tramitologías, ahora se trata de reducirlo al menos a 1 año. Punto número 9, incrementar 150,000 profesionistas y técnicos anuales adicionales a los que ya se generan. El 10, tener sostenibilidad ambiental empresarial. Esto es fundamental porque si estamos hablando de que se impulsa la relocalización de empresas, lo que menos queremos es que se generen más infiernos ambientales. Recordar que en México hay 60 regiones ya pues ubicadas, estas RESAs, como infiernos ambientales o infiernos de contaminación, donde las personas mueren por enfermedades terminales causadas directamente por la industria. Aquí
Aquí no se trata de que no sepas el origen, se trata de que la contaminación enferma a esas poblaciones de cánceres, de tumoraciones, enfermedades crónicas renales, abortos espontáneos en las mujeres en edad reproductiva y otras afectaciones a la salud. Incluso hay casos muy terribles donde los bebés nacen sin cerebro. Eso ya está demostrado, tiene que ver con la contaminación y por eso este punto número 10, sostenibilidad ambiental empresarial, es muy importante. En el punto número 11, 30% de las pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas con acceso a financiamiento. Se está buscando que no solo desde la banca de desarrollo, sino también desde la banca comercial, esta industria micro o más bien pequeña y mediana, pues tenga acceso a estos recursos a través de créditos pagables, o sea, no como en el pasado donde eran pues prácticamente una sentencia de muerte para estas industrias. 12, ser uno de los 5 países más visitados a nivel mundial, y el punto número 13, disminuir la pobreza y la desigualdad, parte de esos 13 puntos que dio a conocer la presidenta Aníbal. Así es, este tipo de aspectos, pues desde luego que cambian la lógica de acumulación que se tenía en el periodo neoliberal. Me refiero al hecho de que se estableció como mantra o como ideología de todos los neoliberales que este tipo de políticas de desarrollo, en donde si goteaba arriba iba a llegar hasta abajo, entonces así, de esta forma apoyando a las empresas, sean nacionales o extranjeras, pues todos y todas nos íbamos a ver beneficiados. Eso nunca pasó. Lo que sí sucedió es que aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, aumentó la acumulación también de los distintos sectores y sobre todo de las distintas empresas extranjeras en contra no solamente del capital nacional, sino particularmente de las pequeñas y medianas empresas, que son también importantes porque a partir de ahí se empieza a hacer todo este tipo de encadenamiento industrial, de encadenamiento que además va agregando valor. Parte de esas transformaciones pues están justamente aquí. Es importante también que la audiencia tenga conocimiento y tenga sobre todo la certeza de que con este tipo de acciones se deja claro que donde se genera valor es particularmente en la producción. La clase trabajadora, nosotras y nosotros somos los que generamos el valor económico y no como nos hicieron creer en la época neoliberal de que son los empresarios y son las empresas las que generan el valor en la economía. Eso es una total farsa y es una total mentira. Es la clase trabajadora. Por eso es que este plan está centrado en distintos aspectos que tienen que ver con estas metas y sobre todo también la parte del Estado, la relevancia que tiene que sea el Estado el que esté comandando este tipo de aspectos y que también eso es parte del modelo económico que se está construyendo con este segundo piso de la Cuarta Transformación en sí. Y ayer también se dio a conocer el calendario, porque claro, todo esto tiene que tener Claro. fechas o ir aterrizando pues todas estas estrategias y sobre todo todas estas metas. Vamos a escuchar justamente a la presidenta de México hablando de los tiempos. ¿Qué tiempos se están planteando para ir materializando desde ya este Plan México? Tenemos ya un calendario para los próximos meses. Ya tuvimos la primera sesión del Consejo Asesor de Desarrollo Económico y Regional y queremos tener cada mes una presentación. El día de hoy esta presentación, el punto 4, inicio de trabajos entre empresarios, universidades, gobierno en los proyectos estratégicos de desarrollo tecnológico y científico nacional. El 17 de enero, una nueva publicación de los incentivos para la relocalización de las empresas en nuestro país con metas más ambiciosas. El 17 de enero, presentación de la iniciativa de la Ley Nacional de Digitalización y Simplificación de Trámites, presentada al Congreso de la Unión. Del 20 al 24 de enero, inicio de grupos de trabajo para el desarrollo de proveeduría en nuestro país, es decir, qué importamos por sector
y qué podemos producir en México y qué incentivos necesitamos para que se produzcan en nuestro país, en dónde pueden estar, cuál es la visión, dónde están los recursos naturales, los recursos humanos y lo que necesitamos para que se den estos incentivos, para que haya una proveeduría nacional y disminuyan de manera planeada las importaciones. Lanzar el Fondo de Banca de Desarrollo para la mediana y pequeña empresa en febrero, las reglas para consumo energético propio también en febrero. A principios de febrero enviamos al Congreso las leyes secundarias en materia energética, que queden muy claro el 54% de la producción de Comisión Federal de Electricidad. Nuestro objetivo es que en el sexenio ampliemos a 27,000 megawatts, de los cuales un porcentaje, el 54% sea público y el resto sea privado, con reglas claras de integración nacional. Del 17 al 21 de febrero, que crear la red de colaboración para formación técnica curricular. Del 24 al 28 de febrero, publicar el decreto que incluya al menos un polo de desarrollo por cada una de las entidades. En fin, como ustedes pueden ver, hay un plan claro para poder incentivar desde este mismo año el Plan México. Pues ahí las fechas claves que anunciaron el día de ayer en esta presentación del Plan México. Mencionaron varias fechas claves, por lo menos de aquí a febrero, para hacer toda esta transformación y sobre todo tener clara también que se están planteando varios, los denominaron así, habilitadores legales, que son decretos, normas y también parte de la política exterior. En cuanto a los decretos, están los polos de desarrollo, las reglas de operación de programas de banca de desarrollo, que esa también es otra de las características que tiene este plan. No le están dejando totalmente todo a la banca privada, sino también hay banca de desarrollo que tiene que ver en algún momento con la parte que tiene el Estado. Las reglas de operación de programas de banca de desarrollo es parte de esto. En cuanto a las normas, lo anunciaba ayer la doctora Claudia Sheinbaum, la Ley Nacional de Simplificación y Digitalización, las leyes secundarias del sector energético, que eso también está propuesto para este periodo legislativo, y las normas oficiales mexicanas que necesariamente se tienen que actualizar. Esto tiene que ir además, Nancy, en consonancia con los tratados comerciales que tiene México, con la política arancelaria que tiene y también con lo que anunciaba a finales del año pasado, con toda la parte que tiene que ver con las distintas aduanas que tienen que estar necesariamente integradas y que sobre todo se tienen que revisar ahí distintos aspectos para que funcionen también las aduanas. Y por eso se trata en realidad de un plan muy ambicioso, porque se convierte en una especie de maquinaria con muchísimos engranes. También estuvo presente el día de ayer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O. Recordar que hubo muchos rumores en torno a su solicitud de renuncia. La presidenta hace unos días pues aclaró que a ella al menos no le ha presentado esta posibilidad de salir del cargo y pues como parte del gabinete, una parte muy importante y esencial para este Plan México, estuvo presente Rogelio Ramírez de la O y habló sobre todo del contexto internacional actual. Por supuesto habló de muchas cosas, pero nada más vamos a recuperar este fragmento donde pues se refiere al contexto internacional y cómo llega el Plan México. Aumentó su participación en el comercio mundial, en el total del comercio, de 1.8% del comercio mundial de exportaciones en el año 2000 a 13.6% en el año 2023. Este fue un aumento espectacular de casi 12 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, Norteamérica, el conjunto de los tres países que están representados en el TEMEC, perdió participación en el comercio mundial de 19.8% a 13.8%. Esta pérdida de participación nos costó
sobre todo a México y Estados Unidos, Canadá menos, pero nos costó a los dos países con mayor población mucha industria, muchos empleos, mucha pérdida de actividad, sobre todo, y ustedes que vienen del interior de la República lo saben perfectamente, sectores completos de la economía fueron perdidos. A continuación, estas ganancias del comercio mundial, por supuesto, se reflejan en ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial. Estados Unidos bajó su participación del Producto Interno Bruto Mundial del 30.3% que tenía en el año 2000 a 26%. Lo estaba bajando más cuando llegó el presidente Trump, ha recuperado a base de tarifas y de discriminación, pero estaba yéndose hacia el 24%. Canadá bajó de 2.2 a 2.0 y México bajó de 2.2 a 1.4% del Producto Mundial. El conjunto de Norteamérica, aquí lo pueden ustedes ver también, en tanto que China aumentó de 3.6% a 17% del Producto Mundial. Esta distribución de ganancias del comercio mundial y ganancias en el Producto Interno Bruto Mundial, pues claro que tiene un reflejo en los balances de comercio exterior, tanto bilaterales como globales. A continuación, Estados Unidos tenía un déficit comercial de 381,000 millones en el año 2000, que era su nivel más o menos normal para un país con un dólar muy fuerte. Al año 2023, 785,000 millones. Este bajó en los últimos 3 años a raíz de las tarifas del presidente Trump, que después continuó el presidente Biden, de casi 1 billón a 785,000 millones. Pero el acumulado durante esos 23 años son 14 billones. Ahí esta presentación del titular de la Secretaría de Hacienda es parte del panorama internacional en el que se desarrolla este Plan México, y lo decía al inicio de esta sección. La hipótesis que manejó en su momento el expresidente Andrés Manuel era no quedar en medio de esta disputa hegemónica, no quedar en medio de Estados Unidos y China, y aprovechar sobre todo aspectos que tocan a la cuestión histórica y a la cuestión geográfica. Evidentemente no podemos eliminar estos más de 3,000 kilómetros de frontera que tenemos con Estados Unidos, tampoco podemos eliminar la historia, y bueno, en ese sentido también hay diferencias, o probablemente haya diferencias con las administraciones de Estados Unidos. Sin embargo, al final se tienen que poner de acuerdo, y lo que anunciaba incluso el fin de semana la doctora Claudia Sheinbaum, de lo que se trata es de coordinación, no de subordinación con el gobierno de Estados Unidos, no importa si sean administraciones republicanas o demócratas, sino tenemos que cambiar este tipo de aspectos históricos que siempre estuvieron en el caso de la relación México-Estados Unidos, de la subordinación, del ejercicio de la hegemonía por parte de Estados Unidos hacia México. Y lo que hizo, sí, el expresidente Andrés Manuel fue crear este piso parejo para que no hubiesen, o para eliminar más bien, las distintas diferencias y las asimetrías que desde luego son evidentes y son mucho más marcadas en el aspecto económico, pero desde luego que también tenemos que avanzar a la disminución de este tipo de asimetrías y también a la disminución de la dependencia histórica y estructural que tiene nuestro país con Estados Unidos. Parte de este tipo de aspectos son los que están también en este Plan México, y aprovechar también el entorno internacional, que también ahí Altagracia Gómez dejó claro este tipo de aspectos. Nunca ha sido fácil, Nancy,
Han ido distintas crisis económicas en el capitalismo. La más importante, lo decía al inicio, la década de 1970, una crisis económica, una crisis energética. Incluso allí también se puede ver claramente una crisis climática que sigue su curso hasta nuestros días y seguirá desde luego en el futuro, y las distintas crisis que fueron sucediendo desde esa época de la década de 1970. Nancy. Así es, y justamente vamos a ver lo que dijo Altagracia Gómez Sierra. Ella, hay que recordarlo, es coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización de Empresas. Así la nombró pues en este cargo en horario la presidenta Claudia Sheinbaum, y justo se refirió a eso que ya mencionabas, Aníbal, que tiene que ver con las dificultades que ha enfrentado nuestro país, diversos momentos pues muy complejos, muy complicados, pero sobre todo se ha referido a momentos de crisis como esto que se vivió en la década de 1970. Vamos a recuperar sus palabras. Hay quienes me preguntan por qué soy tan optimista cuando 2025 pinta globalmente como un año difícil. Hay desaceleración, hay incertidumbre. Y yo siempre les contesto, ¿cuándo ha sido fácil? Solo viendo las últimas 5 décadas, no fue fácil en el 76 con la devaluación del peso. En los 80 tuvimos inflaciones de más de 100%. En los 90 fue muy retador, complicadísimo y costosísimo el llamado error de diciembre. En 2008, la burbuja inmobiliaria. Y en 2016 incluso fue un gran reto la primera llegada al poder del hoy presidente electo de Estados Unidos. La década de los 20, estos últimos 5 años, en lo que va de esta década, las empresas en México hemos superado la pandemia, hemos superado la crisis de chips, hemos superado el conflicto de Rusia con Ucrania y lo que eso hizo para duplicar los precios en la mayoría de los commodities transversales que afectan a toda la economía. Y cuando les digo que no duden en que sus empresas, sus trabajadores, sus familias y México va a salir adelante en 2025, no lo digo porque subestime pues las posibles consecuencias de políticas arancelarias o migratorias de Estados Unidos. Lo digo porque tengo la certeza de que las empresarias y los empresarios en México saben superar retos. Además, me consta de la capacidad, el compromiso y la preparación de la presidenta Sheinbaum y de todo el equipo que sabrán estar a la altura de cualquier circunstancia. Las empresas en México son resilientes, nuestros trabajadores son ingeniosos y nuestras familias siempre han sido solidarias. Ahí esta presentación que hizo Altagracia Gómez, y respecto a este tipo de aspectos hay que recordar que a finales del año pasado también estuvieron en la conferencia matutina de la doctora Claudia Sheinbaum todo este consejo asesor de empresarios que van a estar asesorando al gobierno de la Cuarta Transformación, ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, y se dividió el país. Presentaron ahí un mapa en donde los distintos empresarios consejeros se les fue dando la consejería para la coordinación de este consejo empresarial. Son 15 empresarios los que están en este consejo empresarial. Tiene distintas áreas de la economía: los semiconductores, la energía, el turístico, la infraestructura, la electromovilidad y automotriz, la química, el aspecto financiero, la construcción, los dispositivos médicos y farmacéuticos, el comercio, la educación, el sector electrónico, el sector logístico, la agroindustria, las distintas tecnologías informáticas, el sector textil y la minería. Ahora, en este plan de estos 15 empresarios, el mapa que presentaron en el Plan México es básicamente similar, solo que están dividiendo el país en 12 polígonos donde se distribuye geográficamente el país para hacer todo este tipo de proyectos económicos que tendrán los sectores estratégicos: el textil y los zapatos, la farmacéutica y dispositivos médicos, la agroindustria, los semiconductores, la energía, la automotriz y electromovilidad, la química, y aquí ya anuncian también la parte de la petroquímica, los bienes de consumo y el sector aeroespacial.
Parte también de lo que presentaron ayer en el Plan México tiene que ver con la renovación y sobre todo con la inversión que se va a hacer a distintas áreas, en particular el plan carretero y el plan también ferroviario, que es parte también del sello y de la marca que le impone la doctora Claudia Sheinbaum. Respecto a este tema, hay que mencionar también que hay una carretera que es importante para el flujo de mercancías en el país y, digamos, como aspecto histórico, la carretera 57D se le conoce como la carretera del Telecán, porque por esta ruta desde el centro del país se llega hasta el norte hacia Estados Unidos y atraviesa varias partes y varios estados que son claves en la industria manufacturera y en la industria también maquiladora en el norte del país. Bueno, el día de ayer anunciaron que se va a hacer como eje prioritario la inversión de 115.984 millones de pesos para el plan carretero, que tendrá varios ejes en el norte, que va a atravesar también desde Sonora, desde el puerto de Guaymas, que también tiene ahora una prioridad, hasta Chihuahua, perdón, y también van a hacer otro proyecto carretero desde Piedras Negras hasta Saltillo, y desde luego que también se va a conectar la parte que toca al sur del país. Se está planteando la renovación de ejes carreteros desde Salina Cruz hacia Zihuatanejo y también desde Macuspana hasta Escárcega en la península de Yucatán. Pues son parte también de estos proyectos que tienen que ver con la infraestructura carretera y también la parte, Nancy, que tiene que ver con la industria ferroviaria. Pues un plan muy ambicioso, el Plan México que se presentó el día de ayer, y veremos qué tanto se enriquece también con estos foros que han ido aconteciendo a lo largo del país.